dos dirigentes en representación deciden no acompañar. ¿Cómo valoran ustedes el nivel de participación de los médicos, de algunos docentes y otros sectores el pasado sábado? Mira, yo creo que fue una actividad de protesta con participación significativa de sus respectivos sectores. Lamentable lo que sucedió el día viernes, que dos de los sindicatos principales de maestros hayan declinado de participar ante una negociación con la comisionada Carolina Recinos, porque al final de cuentas creo que la necesidad de volcarse a la calle y manifestar su descontento con lo que estaba sucediendo era importante. Hay que separar el tema del Ministerio de Educación con el del Ministerio de Salud, pero enfocándonos específicamente en el caso del retiro del grupo de base, bueno, en realidad fue de la unidad magisterial, ¿verdad? De donde forma parte bases magisteriales, Andes 21, ajá. Entonces, gremiales fuertes, correcto, pero a mí me hace mucho sentido, como el mismo señor Pacetino le explicaba a Ernesto esta mañana, toda la situación en el marco en el que se desenvolvió todo lo que sucedió, porque si bien es cierto lo que ellos buscan es detener el tema de la suspensión de los escalafones, también es cierto que quieren una negociación sobre ese tema, ser escuchados, porque una parte de la publicidad de la función pública consiste en escuchar a los diferentes sectores de la ciudadanía, específicamente en este caso a los que van a ser afectados. El objetivo de la marcha era para que se les escuchara. De hecho, el objetivo él mismo lo aclara, que es sentémonos en una mesa a negociar, y el objetivo se cumple. Entonces expresa el señor, en algún momento todos estuvimos de acuerdo en ingresar a la mesa de negociación, excepto la señora Zúñiga, que ya vamos a hablar de eso. Me parece que la manera en la que se realizó el momento es evidente que es una represalia. Sin embargo, hay bastantes aristas que se pueden analizar con relación al tema de la señora. Sí, mire, yo creo que el diálogo tiene que ser fundamental en cualquier proceso político, y desde aquí yo en muchas ocasiones he dicho que lo que nos hace falta como sociedad es tener mayor madurez para sentarnos y platicar a pesar de las diferencias y todo, ¿no? Y sobre todo en un tema tan delicado como este. Los objetivos de la marcha eran, creo que varios. En primer lugar, sí reclamar por este congelamiento del escalafón, pero también por la reducción del presupuesto de 91 millones, ¿no? Digamos, uno es a nivel macro la reducción del presupuesto, y luego un tema específico que es el congelamiento del escalafón. Luego no era solo el sector educación, sino también el sector salud el que salió a las calles, que las calles serán siempre el espacio donde la gente exprese su malestar, y a medida que las cosas vayan deteriorándose en el país, como me temo que va a seguir siendo, las calles van a convertirse cada vez más en un escenario para este tipo de manifestaciones como la que se dio el sábado. De tal manera que yo creo que, como dice Tania, sí, los dirigentes de estas instituciones o de estas entidades que fueron a reunirse con educación tienen todo el derecho de hacerlo. En lo que yo no estoy de acuerdo es en que sean confidenciales los acuerdos. Digo, bueno, si el tema está claro sobre lo que vamos a discutir, lo que dicen ellos es que el Ministerio de Educación es el que va a decir públicamente en el momento los acuerdos. Bueno, aquí me genera dudas. Ya le pusieron reserva, ojalá que no sea de 7 años. Por 7 años, sí, es decir, esa opacidad en la que se mueven las cosas. Cuando entras en una negociación pones puntos los cuales, claro, y muchas veces en negociación no es ganar 100%, exactamente, 50 y 50. Y de hecho negocian quienes tienen poder, y esto recuerdas a Dagoberto Gutiérrez cuántas veces dijo esto, ¿no? Para negociar hay que tener poder. Creo que fue, por un lado, una buena jugada del gobierno propiciar un acercamiento horas previas, correcto, porque como estrategia política le bajó mucho, claro, digamos, mucho peso a la marcha. De hecho, había gente que se preguntaba todavía la mañana del sábado si la marcha se iba a realizar o no. Bueno, circuló un comunicado, mucha información que distorsionó, digamos, la convocatoria inicial, la convocatoria que había un claro objetivo original de desmontar la marcha. Pero de hecho la convocatoria la hacen ellos, la hace Pacetino y la unidad magisterial, es decir, ellos mismos la convocan y ellos se retiran, porque ya él mismo lo manifiesta. 48 horas antes se habían sentado en una mesa de negociación los médicos con el Ministerio de Salud, entonces ellos estaban quedando fuera, quizás por la forma en la que estaban expresando su malestar, y estaban casi que diciendo o nos sentamos en una mesa o marchamos. A ver, Maravilla pone un tema sobre la mesa que era de Dago. Es decir, solo se negocia a la gente que tiene el poder para negociar. Tú no negocias con débiles, con alguien, nada.
¿Cómo interpretan ustedes que solo negocian con el sector de maestros y no con el sector de salud? Pero es que el sector de salud manifiesta el señor Pacetino que tenían una mesa ya de negociación instalada 48 pero públicamente horas anteriores. por lo menos no se conoció. Sí, pero esas ya serán las partes intervinientes, porque tampoco he escuchado desmentir a alguien del sector salud que estuviera esa mesa 48 horas antes de implementada de la negociación de los maestros. Pero Estaban quedando exentos. pero no dejaron de asistir, no dijeron gremiales del sector salud que no iban a asistir a la marcha. O sea, Correcto. al final, pues, es que lo más importante, eso no hubiera sucedido si se va a conversar, si hay una mesa de diálogo. ¿Existieron medidas de presión para que no se desarrollara la marcha o fue una estrategia muy hábil del gobierno de desactivar? Yo creo que sí fue una estrategia muy hábil que lamentablemente se unió a una situación pero muy lamentable, que a pesar del llamamiento que hicieron los sindicalistas, que políticos y especialmente políticos de antaño, de partidos políticos, no mancharan ni contaminaran el movimiento, sucedió. Y esto se pudo prever porque ya estaba anunciado. Incluso hay un ex político que aparece en los videos que le piden que se retire, que por favor ya está quemado y que está contaminando el movimiento, que incluso está transmitiendo hacia el exterior. Es decir, y aquí vino más gente de la que habíamos programado. Él no ha movido a nadie, él no ha programado nada, está ensuciando, contaminando, desgraciadamente está llenando de suciedad un movimiento legítimo, la expresión más auténtica de lo habían advertido los las dirigentes personas que no querían Exacto. a ningún partido y ya político se había dentro de la anunciado que marcha. se iban a unir los del FMLN a pesar de la petición expresa que hacen estos grupos, y no les importa, porque lo que les importa es revivir el muerto que ya sabemos que es el partido político del FMLN. La plaza. Argumenta es decir, que fue supresión de plaza. allí que hay no un montón de cosas. No hacen falta plazas de maestros, se suprimen. Hay un Sí, montón no tiene de cosas sentido. ahí a nivel legal y administrativo que no se han respetado debidos procesos. Desde un punto de vista legal y de derechos humanos, claro que hay una violación a los derechos de la señora Ida Zúñiga. Ahora, desde una lectura política, a mí me parece tan pobre también el análisis y la versión de quienes en redes sociales han estado diciendo que se justifica su despido porque ella perteneció al FMLN o simpatizó al FMLN. Eso me parece a mí de una pobreza argumentativa demasiado descarada, porque, bueno, entonces ninguna persona puede pertenecer a ningún partido político porque eso basta para que le quiten el empleo. Y ellos que han eso es muy criticado peligroso. por no Pero son y de nuevas ideas. ella pertenecía al partido No, por eso político, digo, porque yo sé que su porque- ideología es de izquierda según Bueno, yo no el lo perfil sé. de ella, pero militante del Pero partido no del FMLN. importa, si No lo importa, fuera, exactamente. no Ah, bueno, si importa. lo fuera, Si lo correcto. fuera, no importa. Exactamente, pero lo que intento decir es que ha sido la forma en la que han intentado justificar en redes sociales, y muchos de estos que se dicen que son medios de comunicación, que son dos personas Esta detrás de una señora- computadora que publican cualquier cosa, han sacado fotos, etcétera. Ha sido interesante ver además porque la señora la vinculan con el FMLN y las respuestas en muchos comentarios son fotos del señor Nayib Bukele con camisas del FMLN, porque vienen de ahí. Digo, ese no es pecado, pertenecer a un partido político. No, y la señora Entonces, tiene no las es un argumento. credenciales suficientes y Además, una trayectoria exactamente. para Sobre estar todo. ahí. Ella fue hasta directora de esa escuela. Pero La- eso no le da derecho a decir que son vendidos los La otros quitaron, porque decidieron sí, negociar, pero que era su entre ellos objetivo. se conocen, por algo lo dice la señora también. No, por abusiva, Ellos porque no mismos tiene las se- pruebas. Sí, pues por sí, irrespetuosa, porque los demás le han respetado su, No, pero su esa es otra decisión cosa, de ir pero esa es otra cosa, porque y estamos en lo del manifestarse. despido, digo, esa es otra cosa. Pero- ¿no? Sí, Esa- no, en ese digo, correcto. Yo creo que en eso estamos de acuerdo Volviendo todos, a eso, que no hay. la señora fue destituida como directora. En agosto. También en agosto. Sí. Y hoy en octubre la destituyen de la plaza de maestros. Exacto. Mensaje también para el gremio decirle, miren, me senté con las personas porque prefirieron sentarse a ir a una marcha. Y ustedes que ocuparon la marcha no han obtenido nada. Yo creo que al final la negociación va a ser para todo el sector, inclusive los que marcharon, porque marchar es un derecho y no deberían de excluirse solo por eso. De hecho, no se puede hacer. Creo que el problema de fondo ineludiblemente es la discusión sobre quiénes van a pagar los platos rotos a la hora de los recortes dentro del presupuesto general del Estado, que es donde se han dirigido hacia ellos, cuando realmente, vaya, ¿por qué no mejor congelamos los gastos de representación de todo el aparato estatal? Yo creo que es más viable, porque en realidad los gastos de representación actualmente funcionan como complemento o como incremento salarial de hecho, no de derecho. Entonces mejor congelemos eso y no los escalafones. Esa figura es la semana pasada se aprobó por parte de la Asamblea Legislativa la Dirección de Ordenamiento Territorial.
Es decir, tratan de concentrar y la razón del por qué se crea una dirección de ordenamiento territorial es para darle más agilidad a la cuestión de permisos, concentrar, dijéramos, en una sola autoridad. Todos saben el calvario, promover inversión. Quería preguntarte, tú has tenido la oportunidad de ver esa normativa y ¿cuál fue el propósito desde la óptica de Carlos Araujo, la creación de esta nueva normativa? Mira, la creación de la DOT, de esta Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción, creo que se llama, tiene el objetivo de centralizar la autorización de permisos de construcción y de notificaciones. Creo que, o sea, si me vendieran a mí algo de decirme, mira, necesitamos tener un ente que regule de mejor forma esto a nivel nacional, te diría, bueno, me parece. Pero hay cosas sin sentido que no entiendo, porque crean esta DOT, esta institución centralizada dependiente del órgano ejecutivo, pero solo tiene competencias sobre una parte del país, porque el área metropolitana de San Salvador, el Gran San Salvador, donde está la OPANS, el COAMS, que son 23 distritos, eso ahí no se mete la DOT. Entonces, pero tampoco se mete en el centro histórico. Por eso, o sea, hay tres instituciones dedicadas a regular permisos de construcción. Pero ¿dónde está la mayor parte de las construcciones? Es en la OPANS, es en el COAMS, es el Gran San Salvador. Ahí no tocan nada, sigue funcionando de la misma forma. Días, no todas por supuesto, pero muchas para el otorgamiento de permisos, han dado zonas residenciales, pasan a ser zonas comerciales sin mayor análisis en esto, zonas dedicadas a la producción de alimentos se convierten en zonas de construcción para residencias, etcétera, etcétera. ¿No necesita este país en realidad un ordenamiento territorial? No, claro que sí. De hecho, tenemos hasta parqueos privados para restaurantes privados, ¿verdad? En espacios públicos estos parqueos. Recordemos la calle de la Circunvalación, en donde están realmente, esos parqueos están para los restaurantes, donde pasan las grandes camionetonas atravesándose la doble línea amarilla todo el día en los dos sentidos. Pero el caso es que sí se necesita un verdadero reordenamiento. Lo que sucede es que este tema de la corrupción y de las instituciones, nosotros podemos empezar a probar un modelo por año. Y ningún modelo nos va a funcionar si la persona que está a la cabeza de la institución y no hay herramientas legales para que esta persona, es decir, son dos fases. La primera es que la institución controlora tenga las herramientas legales suficientes que le permitan realmente controlar. Y dos, que la persona que está a la cabeza de esa entidad controlora realmente controle. Y tres, quizás voy a agregar uno más, que estas personas que están a la cabeza estén cubiertas por una estabilidad en el cargo, que una vez nombrados, la única manera de removerlos de esos cargos de entidades controladoras, como la Fiscalía, como el Tribunal de Ética Gubernamental, como la Corte de Cuentas de la República, como la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, por mencionar los más importantes, sea el revocatorio de mandato, para que no pueda haber, es decir, la estabilidad y la independencia y la objetividad en el ejercicio de estas funciones de Contraloría nada más va a ser real en la medida en la que podamos garantizarle a estas personas que tienen una estabilidad y protección legal para poder empezar a controlar de verdad, porque aquí podemos pasar de modelo en modelo y no vamos a tener nunca resultados, porque siempre estos funcionarios que están a la cabeza de estas instituciones son nombrados por la Asamblea Legislativa y nunca controlan. Es que mira, yo creo que todo esto de la concentración de las competencias, no creo muchos te dicen que sí. No creo que sea mejor. bueno. No, o sea, la centralización no es buena. O sea, y eso lo hemos probado en el pasado, ¿verdad? Y por eso se tomó la decisión hace muchos años de descentralizar el poder. Pero te puedes imaginar, Carlos, 200, en cuanto había 262 criterios totalmente diferentes. Estandarizar las normas. Fíjese que la licenciada Cortés te lo ha dicho, el problema no es de la ley, es quién la va a aplicar. No por eso, pero es que, mira, es que es lo que yo te digo, los sinsentidos. ¿Y por qué entonces no desarticulan la OPANS, pues? ¿Por qué sigue funcionando la OPANS a cargo de los municipios? La OPANS es el órgano técnico de los municipios para otorgar permisos de construcción manejada por los alcaldes. Sigue siendo. Sí.
Sigue existiendo. La DOT no interviene en la OPANS. Entonces, ¿por qué le dejan a la OPANS? ¿Por qué no creaste Más 14 OPANS? Ajá, correcto, más OPANS. Siempre a cargo de la función de los municipios. Si lo que querés es desarrollar de una manera para técnica. que nadie esté arriba de. Vea, pero al centralizarlo de esa forma, es que inclusive están pegando atarrayazos con esa ley que sobrepasan los estudios de impacto ambiental, el tema de la ANDA, el tema de aquí. O sea, se abrogan atribuciones que son competencias de otros órganos del Estado mismo como tal. Mucho se argumentaba, y ambos, ustedes son abogados, saben también que esta tramitología, ese calvario que surgía a partir de la solicitud de permiso, fomentaba corrupción, se vendían los permisos, no eran los que más se daba. ¿Por qué rehuir a una reunión eminentemente técnica? No, por eso. ¿Y por qué no Si lo así mejorás? Si así lo fuera. Aquí en San Salvador, de la Julio, forma. discúlpame, aquí en el Gran San Salvador, que no están tocando el tema de los PANS, esos señalamientos también se daban y los PANS sigue funcionando. Fíjate que yo escuché a Luis Rodríguez hace poco decir de que a su llegada a los PANS había liberado alrededor de no sé 1.700 cuántos millones en obras. Si es que vos que crees que por burocracia estaban detenidos. No es cierto eso. Si lo que fueron fue, mire, que no cumplan los requisitos, Bueno, háganlos. No es mi interpretación. Es la realidad. Te lo estoy diciendo porque me lo ha dicho gente que trabaja ahí. O sea, los permisos estaban parados no por burocracia, estaban parados por cumplimiento de normativas de impacto ambiental, de estudios de ANDA, o sea, de temas de agua. Y otras también. ¿Y ahora qué dijeron? Denle, no hay problema. Lo mismo pasó cuando el presidente le dijo al ministro del Ambiente que desentrampara todos los permisos que estaban ahí, ¿no? Y el ministerio en algunos casos incluso comenzó a adecuar los criterios del ministerio a la necesidad de la construcción de un proyecto. Digo, aquí, esto es gravísimo. Aquí hay Esto constructores es muy que grave. están felices Sí. con lo que está sucediendo. Sí, estoy de acuerdo, porque en mi tesis, y creo que hay manera de sustentarlo, hay un proyecto económico en marcha acá, y creo que también la familia presidencial tiene muchos intereses económicos en esto, y gente que está a su alrededor, y el poder que tienen desde la administración pública, tanto la mayoría parlamentaria como la presidencia de la República y el Ejecutivo, les permiten readecuar institucionalmente toda la administración pública de manera que no sea ningún tropiezo para los negocios que quieran impulsar. Bueno, aquí se habla mucho de el crecimiento, de evitar la tramitología, de agilizar el clima de negocios, sí, pero este discurso ya lo hemos escuchado muchas veces y ¿saben cómo se resume? Teoría del rebalse, como que aquí hay que hacer crecer a los sectores y cuando la economía esté suficientemente bien, eso se va a rebalsar y va a ayudar a toda la gente. Era lo mismo que, Eso no lo ha mismo que se funcionado ni decía aquí antes. ni en ninguna parte. Ni en ninguna parte. Postulados ultra neoliberales. Eso es neoliberalismo, Sí, exactamente. correcto. Pero bueno, después tuviste Ligierta, igual, se superó. Sí, yo creo que es un nuevo modelo que todavía no sabemos si va a funcionar o no. No fueron capaces siquiera 5 años pasaron ya. de tocar elementos sensibles. Sí, en pero ese tema. Acaban de empezar, vea. En cuanto a la DOM, no tienen 5 años completos. Por eso, pero si ya... Y eso que yo nunca he estado de acuerdo con el tema DOM, porque La me DOM parece ha de que la DOM demostrado. está sobre las alcaldías y las alcaldías son electas popularmente. Es decir, la DOM tiene una autoridad superior a un ente electo directamente por la gente. Esa es la parte que yo no estoy de acuerdo en el sistema DOM. Sin embargo, yo creo que todavía falta por ver si de verdad es un sistema nuevo fallido, como ya sabemos que fallido es el anterior, porque al final si en el anterior estábamos y no funcionaba, Pero funcionaba mejor que lo que tenemos Para mí, No lo sé. para mí ¿Cómo no? la muestra Hay de que es pruebas. fallido es que en los últimos meses, con el invierno en pleno desarrollo, vimos a las comunidades echarle mano a las calles porque no tenían manera de que nadie les resolviera eso. Cuando iban donde el alcalde, lo que les decía es, mire, la carpeta técnica ya está en manos de la DON. Sí, pero eso nos lo dijo hace 2 años. Sí, pero ya no depende de mí. Y la gente ni siquiera sabe dónde están las oficinas de la DON. Es decir, antes por lo menos sabías a dónde ir a reclamar. O decir, Bueno, ¿y ahora? Al final ese podríamos concluir también que independientemente del modelo, siempre son las personas. Es correcto. Pero hay una política de desmantelamiento de la descentralización que había del municipalismo. Te lo anuncio, viene también la centralización de la recolección de la basura y el procesamiento de desechos sólidos.